Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Te escuchamos, Alejandro. Tal, ¿cómo les va? Iniciamos el programa número 188 de Al Derecho y al Revés, en pleno final del carnaval, bueno, en un país que en realidad todo el año aquí es carnaval, de manera que no nos sorprende demasiado, tampoco es muy original mi frase, y estamos para tratar muchos temas de interés. Ha sido una semana sumamente intensa, pero particularmente nos importa exprimir a un invitado muy especial. Fernando Vilela, y digo exprimir porque está lleno de ideas, de conceptos y de proyectos. Fernando Vilela es director del programa de agronegocios y alimentos y profesor titular de la cátedra de agronegocios en la Facultad de Agronomía de la UBA, de la cual fue decano, si mal no recuerdo, 8 años. Fue subsecretario de Asuntos Agrarios en la provincia de Buenos Aires. Explicar todo su currículum, por supuesto, nos llevaría más de medio programa. Es un hombre de la academia, pero es un hombre de la gestión también. Es un hombre que conoce del tema agrario y de bioeconomía como muy pocos en la Argentina. Y yo agregaría algo de mi propia opinión formada hace un tiempo, pero también especialmente analizando los temas en función de este programa. Diría que tiene una virtud muy poco común en la Argentina, que es la de cambiar su pensamiento y decirlo públicamente. Eso me parece un mérito muy, muy especial. Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Alejandro. Muy exagerado lo tuyo, pero bueno, te agradezco la oportunidad de poder conversar con la audiencia. Gracias. Yo voy a seguir exagerando. Le voy a decir a la audiencia que en rigor de verdad es un re capo, Fernando, por si no se dieron cuenta todavía con el currículum que leyó Alejandro. Pero además de ser un re capo, se define como optimista, por lo menos eso lo ha dicho en alguno de sus artículos. Y esto es doblemente valioso para nosotros, para este programa, y creo que para todos, porque en circunstancias tan difíciles definirse como optimista es una expresión de coraje. Y además, una de las cosas que es importante es que se pregunta ¿qué le espera al mundo después de la pandemia? ¿Qué le espera al mundo después de la pandemia? Y por supuesto, esto es lo que queremos escuchar de vos, Fernando. Bueno, muchas gracias, Marta. Bueno, estamos digamos, en un proceso complejo. Nadie hoy puede sacar conclusiones terminantes de qué va a ocurrir. En general, lo que uno observa es que las opiniones, lo que se está escuchando, tiene más que ver con lo propio anterior a la pandemia, ¿no? Entonces, el que pensaba que se acababa el capitalismo, ahora dice se acaba más rápido. El que dice que va a fortalecerse, dice esto. Y así en cada uno de los temas, ¿no? Creo que todavía es un momento temprano para mirar todas las dimensiones. Estoy seguro que van a ser muchas, y de índoles diversas, que van desde lo comercial, económico, a las conductas de cómo nos relacionamos, la educación, impacto sobre la psicología de todos nosotros, los niños que hace un año no van a la escuela en la Argentina. Todas estas cuestiones están todavía en un proceso que es difícil poder predecir qué va a ocurrir, ¿no es cierto? Hace un año no hubiéramos podido predecir, por ejemplo, que iba a pasar lo que pasó, ¿no? Entonces, pensar que estamos en condiciones de hacer para adelante lo que no hicimos antes es difícil. Sin embargo, hay una serie de cuestiones que me parece son importantes, que tienen que ver con, en algún sentido, la toma de conciencia de que estamos en un solo planeta, de que todos estamos interrelacionados, y que eso involucra no solamente el tema ambiental, sino también la salud de cada uno de nosotros. Hay cuestiones que tienen que ver con que si nosotros no hacemos acciones que nos unifiquen, va a ser difícil resolver problemas de esta escala, etcétera, ¿no? Entonces,
todo esto me parece que es un background positivo, importante, si somos capaces de generar los aprendizajes, y estoy seguro que va a ser así. Desde el punto de vista de Argentina y de su inserción en el mundo, bueno, se repite el esquema, ¿no? Los que tenían un discurso aislacionista lo continúan, los que pensamos que Argentina solo estuvo calidad de vida creciente en los momentos que se interrelacionó con el mundo, y se interrelacionó a partir de sus potencialidades bien aprovechadas, ¿no es cierto? Entonces allí nuevamente aparece un esquema en el cual la Argentina depende de sus propias decisiones. En el mundo... Fernando, ¿sí? Marta habló de tu optimismo y entiendo, y acá me gustaría que para la audiencia pudieras como describir un poco más los conceptos, que parte de tu optimismo viene porque vos iniciaste el área de los agronegocios y luego, ahora, estás director del programa de bioeconomía. ¿Podrías desarrollar esto y por qué parte de tu optimismo se canaliza a través de estas dimensiones de la economía? Perdón. No, antes de que Fernando conteste, le agrego una más, ahí mismo. Porque él es el autor de una expresión que en el ambiente agrario, en general, en los que conocen del tema, ya es muy famosa, pero bueno, los oyentes no necesariamente la van a haber escuchado, que es la idea de vaca viva. Entonces, juntanos un poco la bioeconomía, la vaca viva, y los agronegocios. Me sacaste lo que yo iba a decir, pero le agrego lo siguiente. Hasta el propio presidente Fernández está hablando de vaca viva. Y esto es un mérito de Fernando, no sé si alguien más ya nos contará, porque ya vieron que casi nadie habla de vaca muerta. Vaca muerta es siglo XX, petróleo, contaminación. Ahora es vaca viva, bioeconomía y todo lo que nos va a contar Fernando. Bueno, efectivamente soy optimista. Nadie que no sea optimista se pasa la vida de educación exclusiva en la universidad tratando de formar jóvenes que se supone que van a transformar la realidad, ¿no es cierto? Esto parto desde ese lugar y hablábamos de la vaca viva, del tema de la bioeconomía, etc. Esto es consecuencia de una serie de visiones que no son nuevas, ¿no es cierto? Me tocó ser decano, tal como dijeron ustedes hace un rato, y creé la única carrera de grado de la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Ambientales, o sea, hace 20 años, ¿sí? Nosotros creíamos que la parte ambiental iba a ser sustantiva para los sistemas productivos y actuamos en consecuencia, ¿no es cierto? Lamentablemente, otras facultades de la UBA, como exactas o ingeniería, no hicieron las propias para poder completar el menú que no tuviera que ver solamente con los recursos naturales y el ambiente, ¿no es cierto? Ahora, en ese proceso de evolución aparece un concepto en los 90 que tiene que ver con los agronegocios, que es una visión nueva en aquel momento, que involucraba desde los insumos hasta el consumidor. En Argentina tiene una visión tergiversada, esto está asociado en algunos movimientos a cuestiones de grandes productores y maltrato del ambiente, etc. Esto no es el concepto a nivel internacional, y en aquel momento entonces generamos también la capacitación en esta visión. Eso fue evolucionando, y hoy la bioeconomía, que es digamos, la visión más moderna en mi manera de ver, involucra mucho más el ambiente, involucra mucho más la sociedad, como elementos centrales en la toma de decisiones en los sistemas productivos. Entonces, para que tomemos un ejemplo, por ahí se entienda mejor qué es esto de agregarle valor a la biomasa. La biomasa es todo lo vegetal y animal que se produce en el campo a partir de la fotosíntesis, básicamente. Y ese valor que se le agrega es conocimiento cada vez más sofisticado, biotecnologías, robótica, uso de sensores, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, donde Argentina tiene liderazgos en algunos temas. Por ahí uno lo puede entender mejor cuando hacemos un ejemplo, ¿no es cierto? Y suelo usar el caso de Las Chilcas, que es un emprendimiento agropecuario del norte de Córdoba,
por 2 generaciones producían maíz, ese maíz se cargaba en camiones para llevar a Rosario y a partir de ahí al mundo. Cada 3 camiones uno se lo llevaba al transportista. Y bueno, esto era lo que hacían. Hoy esa empresa, a partir de la instalación de una mini destilería de etanol, lo que hace es transformar ese maíz en etanol, que forma parte del 6% de etanol de maíz, que forma parte del 6% de las naftas que ponemos todos los días en nuestros vehículos. El otro 6% de etanol es de caña de azúcar. Cuando se produce ese proceso fermentativo del grano de maíz, se libera dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono se captura y se usa en las bebidas gaseosas, que reemplaza el dióxido de carbono que antes venía del petróleo. Y queda un residuo enriquecido en proteínas que se llama burlanda, ¿sí? Entonces, el maíz se somete a este proceso fermentativo, sale etanol, sale dióxido de carbono y sale burlanda. La burlanda es un alimento muy bueno para animales, como ganado vacuno, que en este establecimiento están estabulados, y también tienen criaderos de cerdos que producen con soja y maíz del norte de Córdoba también. Todos los estiércoles de los animales se recogen, se capturan y se van a una planta de procesamiento de biogás. Ese biogás genera energía para el movimiento de la planta de etanol, pero además vende energía eléctrica al sistema interconectado nacional. Y lo que queda después de producir el biogás es un residuo orgánico que es un fertilizante que vuelve al campo. Entonces, lo que antes era un sistema que salía grano de maíz y nada más, hoy sale etanol, dióxido de carbono, carne de cerdo, carne vacuna, energía eléctrica y fertilizantes biológicos. Todo eso multiplicó la cantidad de gente y los saberes que tiene que haber en el establecimiento, desde el que monta las industrias que ya mencioné hasta el que las opera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la visión de la economía circular de la bioeconomía, o sea, sacar el máximo provecho a la biomasa, que en este caso es el grano de maíz, sin afectar el ambiente. En todos los casos, como les digo, vuelve buena parte de la fertilización al campo, no se libera dióxido de carbono, se captura y se utiliza para distintas cuestiones, y se producen productos de mayor valor que el grano, ¿sí? Entonces, como estas unidades tienen cierta limitación, porque la biomasa viaja mal, es costoso transportarla, tal como dije, esta visión de la bioeconomía es una visión de unidades no gigantescas, como pueden ser las concentraciones de las industrias tradicionales, sino dimensiones más chicas, repetitivas en el territorio, con lo cual tenemos múltiples lugares donde se impacta positivamente la calidad de vida de la gente, ¿no? Fernando, discúlpame que te agrego ahí, porque yo leyéndote... Esta es la vaca viva, después te termino la vaca viva. Sí, la vaca viva falta. No, yo lo que quería... La vaca viva sería... A ver, dale. No, el concepto de vaca viva viene de tomar vaca muerta. Vaca muerta, como bien mencionaste, es una visión a aprovechar desde la Argentina, pero que tiene características de tecnologías del siglo XX, desde el punto de vista energético, contaminación, etcétera, etcétera. Que los últimos gobiernos, desde los últimos 3 gobiernos, han generado o están generando condiciones para que los inversores extranjeros vengan y exploten esa situación desde el punto de vista del petróleo y el gas. Ahora, lo que yo digo es que no hay ninguna razón que todas las ventajas impositivas o de regulación que se le dé a los que vienen a vaca muerta no se le den a vaca viva. O sea, a los que hacen toda esta producción agroindustrial en el territorio, que no estoy pidiendo subsidio, no estoy diciendo que requieran costo fiscal, porque estamos hablando de las nuevas inversiones. Con lo cual, si a las grandes multinacionales se le da determinadas oportunidades, a las pymes nacionales agroindustriales del estilo de las que mencioné recién y muchísimas otras, deberían tener los mismos tipos de estímulos, que no son muy distintos de la ley del conocimiento, por ejemplo, etcétera, ¿no?
Yo a lo que iba es, vos hablaste, mejor dicho, hablás en tus artículos de estadísticas que indican 2/3 de los granos de maíz se exportan como grano, 90% de la soja, la principal exportación argentina, se exporta como harina de soja, es decir, como lo más elemental que podés exportar prácticamente. Entonces, es bastante obvia la pregunta. Tenemos la posibilidad de multiplicar ese potencial simplemente generando lo que vos nos contabas recién, es decir, una multitud de emprendimientos alentados por el Estado, a los cuales se les dé la posibilidad de crecer de esta manera. Eso implicaría, por ejemplo, resolver muy rápidamente, si no digo un disparate, los grandes problemas de balanza de pago de la Argentina, es decir, la necesidad de dólares, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se hace? Y porque no se estimulan las inversiones, porque vos para transformar ese grano de maíz, que además empieza a ser un problema, porque si Argentina sigue incrementando sus exportaciones de grano, el mercado global de grano es solo un 15% de la producción total de grano de maíz del mundo. Estamos hablando de 160 millones de toneladas. ¿Sí? Este año circunstancialmente muy activo el mercado por la irrupción de China y las malas cosechas que va a haber en Argentina, Brasil y Estados Unidos. Ese supuesto éxito de aumentar la superficie de maíz para mejorar la rotación va a hacer caer los precios, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con ese grano de maíz? Es importante. Ahora, ningún grano de maíz que nosotros vendemos, ni un gramo de la harina de soja se la come un humano. Esos son productos que consumen animales que los demás producen para alimentarse, ¿no? Argentina... Tenés un artículo fantástico que dice algo así como que no generamos alimentos para 400 millones de personas, sino que exportamos alimentos para animales. Efectivamente es así. Efectivamente es así. Y en algunos rubros, trabajo que hemos hecho con Sergio Britos, un nutricionista muy destacado, hemos calculado que, por ejemplo, para una dieta saludable de los argentinos, producimos la mitad de las frutas y verduras que deberíamos consumir solamente nosotros. Entonces producimos para 20 millones de personas saludables, no 400 millones. Y no hay ningún rubro donde podamos decir que de alimentos humanos producimos para esa cantidad de personas. Esa es una frase que yo, digamos, en su momento había dicho, estoy hablando a comienzo del siglo, cuando se transformaron en términos calóricos, la cantidad de granos que se producía por tantas calorías, cuántas calorías necesita una persona, y bueno, daba esa cuenta. Pero el tema es que, tal como decíamos recién, decía Marta, estos productos son de alimentación animal, no son humanos, y tiene que pasar por un proceso diferente. Entonces, el problema central de la Argentina es de inversiones, en todo tipo. En el tema de bioeconomía es lo mismo. Entonces, si nosotros, a través de esa vaca viva que yo sostengo, podemos atraer inversiones que hagan las transformaciones, eso va a tener impacto sin ninguna duda, y tiene mercados esos productos. Eso es así. Ahora, sí. Sí, esto que vos decís y los ejemplos que pusiste y que son maravillosos, si esto pudiéramos pensarlo en escala, no solo pensarlo, hacerlo, yo creo que, bueno, tenemos la posibilidad de un país con desarrollo sustentable, pero para hacer este tipo de cosas, como vos mismo también decís, hay que acercar inversiones, traer tecnología, montar infraestructura, acercar técnicos también, mejorar la conectividad. Entonces, y esta es la situación que nos obsesiona a los que estamos acá y supongo que a muchos más. ¿Cómo se puede hacer esto con un Estado absolutamente ineficiente donde impera el nepotismo, la mediocridad, el desinterés, la concepción patrimonialista del Estado? A ver, ¿cómo hacemos para salir de este brete? Sí, la consecuencia de esto que vos estás planteando, Marta, es que en los 70 en Argentina de 20 millones había 1 millón de pobres, ¿sí? Hoy en Argentina de 45
hay 19 millones de pobres. Estamos construyendo 400.000 pobres por año, resultado de todos estos fracasos que hemos estado haciendo. Ahora, esas inversiones que necesitamos, ese Estado que necesitamos que colabore sin poner trabas, más que poniendo dinero, sino colaborar facilitando, no es un Estado que en manos de un solo grupo político va a poder resolverlo, ¿cierto? Nadie va a hacer inversiones de largo plazo si las mismas están sujetas a que cada 2 años cambie el signo político y entonces lo que era A pasa a ser B. O sea, en Argentina se han prohibido exportaciones de carne, se han cerrado exportaciones de carne. En estos últimos meses se quiso cerrar las exportaciones de maíz, cosas elementales, ¿no? Entonces, fíjese, si uno debería hacer inversiones para cosas más sofisticadas, para un mundo como el mundo chino, ¿no? Que hoy el 40% de la comida en China se está comprando elaborada fuera del hogar. Los jóvenes se mudan a departamentos sin artefacto cocina, con microondas. Claro. Que se prevé que el 60% de la comida va a ser así. Donde cuando uno multiplica la cantidad de personas que son por esa cantidad de alimentos elaborados afuera, congelados, deshidratados, de distinto tipo de formato, son billones de 12 ceros la cantidad de platos. Si nosotros aspiráramos a un porcentaje pequeño de eso para poder entrar a esos mercados, sería una transformación gigantesca de la Argentina. Es posible, se puede hacer, pero eso requiere algunas condiciones, ¿no? Como que si vas a fabricar esas cosas, tengas una cierta certeza de que en 10, 15 años los impuestos que pagues, altos o bajos, se van a sostener y hagas tus propias cuentas adecuadas, ¿no es cierto? O que nadie va a aparecer un día y va a decir se prohíbe la exportación de esto o cambie sustantivamente una regla de juego. Claro. Para eso que los dos grandes grupos de políticas de la Argentina se sienten y tengan la grandeza de poder pensar algunas estrategias de este estilo. La calidad de educación es central también en esto, sin ninguna duda, para poder dar viabilidad a una Argentina que salga del fracaso. A mí me gustaría que después de Charlie hacerte 1 o 2 preguntas. Lo está gestionando al tiempo Alejandro, así que él dirá. Charlie, dale. Sí, Fernando, los que vivieron de cerca tu gestión en la Facultad de Agronomía de la UBA sostienen que metiste a las distintas carreras que tiene la facultad y a la facultad misma en el siglo XXI. ¿Qué sentís que le falta hoy a la formación de los ingenieros agrónomos para transitar este siglo XXI? Bueno, digamos que lo que hicimos fue entrar al comienzo del siglo XXI. Ya el siglo XXI que pensábamos ahí en ese momento ya es distinto. Digamos, hay ciertas peculiaridades que tienen que ver con cómo está pensando el consumo los demandantes de los productos que nosotros hacemos. ¿Qué atributos de certificación y de trazabilidad le tenemos que agregar a esos productos que le den certeza a ese que consume ese producto que se cuidó al ambiente, se cuidó a la gente, se hicieron las cosas bien? Aparecen nuevos desafíos, aparece, por ejemplo, en el caso de la carne, las proteínas vegetales o los cultivos de tejidos que pueden reemplazar lo que hoy llamamos carne. Entonces, hay biotecnología, estamos en el siglo de la biología, ¿no? Así como el siglo pasado fue el siglo de la física y de la química, este es el de la biología. Con lo cual, hay que reemplazar todo lo que son agroquímicos que puedan tener impacto ambiental por productos biológicos, y eso es un proceso que está ocurriendo, digamos. Entonces, hay una serie de elementos que van desde el trabajo en equipo, como una forma de visualización de ejercicio profesional, ya no el agrónomo individual asesor de un establecimiento. La visión ambiental, tal como la estoy planteando, cuestiones de cambios tecnológicos sustantivos, hace que tengamos que reformular aquello que en algún momento pensábamos que era adecuado y moderno, ¿no? Entonces, todos los procesos de transformación deben estar acompañados. Un tema que no quiero dejar de decir es que
todo esto va a depender también de los acuerdos de comercio internacional que Argentina logre, ¿no es cierto? Entonces, hoy un producto, una fruta fina de Argentina que entra en China paga 15-20% de aranceles, va de Chile, Perú o Ecuador y paga 0, ¿no? Esto también es una situación, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos un sistema que desde el punto de vista ambiental es bastante amigable de los mejores a nivel mundial, pero eso hay que demostrarlo, eso es lo que llamo certificar y trazar. Entonces, hay, digamos, un diálogo con el consumidor global sofisticado, que cada vez gasta menos de sus ingresos en alimentos y que por lo tanto alguien que gasta 10% como una clase media alta europea o un chino de los 450 millones que tiene poder adquisitivo equivalente al de los Estados Unidos, esa persona, si gasta el 10%, gastar un 10% adicional en un producto que consume, o sea, el 1% de sus ingresos, asegurándose o dándose un atajo inclusive de su sensibilidad, de que el producto ese está cuidando algo, el ambiente está cuidando a un productor, está cuidando algún atributo que él considere relevante. Eso es cada vez una parte del ejercicio del día a día, ¿no? Entonces, entender esas situaciones es importante. Una pregunta, Fernando, si no querés no la contestes, pero atento a que se sabe que vos sos un experto, que tenés ideas concretas en relación a este tema, que venís trabajando esto desde hace tiempo. ¿Te han llamado de algún área de gobierno, de este gobierno, para consultarte, para que, no sé, explores posibilidades junto con algún área del Estado? Mira, yo en la gestión anterior fui asesor del ministro de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Sarquís. De este gobierno tengo un buen vínculo con Gabriel Delgado, que es un técnico importante, diría de los mejores de su generación, que hasta 3 días antes de que asuma el actual presidente iba a ser el ministro. Y con él tenía un diálogo bastante profundo, incluso para llegar a formar parte de su agenda, si eso hubiera sido. Bueno, eso no ocurrió, y después tampoco no he tenido diálogo con la gestión, ¿no es cierto? No. Gracias. Ahora, no porque yo no tengo voluntad, digamos, porque obviamente... está clarísimo, gracias. Mercedes, dale. Sí, yo quería, para que la audiencia no imagine que es la misión imposible lo que Fernando está planteando, a mí me pareció muy claro cuando vos, Fernando, ponés el ejemplo de Nueva Zelanda y después decís, Nueva Zelanda, con todo lo que logró y que me gustaría que lo explicaras, es similar en población y en superficie a las provincias de Córdoba y Santa Fe unidas. Y eso da una escala de lo que vos estás planteando como transformación, ¿no? No es una revolución a escala nacional, sino que se puede empezar por este tipo de territorio. ¿Lo podrías explicar un poco más? Sí, Nueva Zelanda tiene, como bien decís, una superficie un poquito menor que la suma de Córdoba y Santa Fe, una población semejante a esas dos provincias, la densidad poblacional parecida. La diferencia es que produce y exporta más del 75% de productos agroindustriales. La diferencia es que el PBI per cápita es 4 veces en la Argentina, ¿no? Estamos hablando de $40.000 y hoy Argentina va a estar en 10.000. Entonces, esa diferencia da por tierra todo aquello que se habla de que producir agroindustria no necesariamente es moderno, ni genera riqueza, etcétera. Todo un discurso de los 60, 70 que tenía sentido en aquel momento y que, como muchas de las cosas que venimos conversando, han cambiado, ¿cierto? Cuando uno hace la cuenta de qué está pasando en Asia, donde las mías, según el este y el sur de Asia, hacia el 2030 va a haber un déficit equivalente a el consumo de 900 millones de personas. Claramente ahí hay una situación que
se puede aprovechar, ¿no es cierto? Se puede aprovechar de la mejor manera posible. Muchos países lo están haciendo. Nueva Zelanda es un ejemplo de esto. Nueva Zelanda, que tuvo una historia muy parecida a la Argentina hasta los 80, bueno, estaba hasta el 30, en el 30, en la crisis del 30 se vio favorecida por pertenecer al Commonwealth y cuando Argentina pierde el mercado inglés, Nueva Zelanda lo sostuvo, pero eso hace eclosión en el momento que el Reino Unido ingresa a la Unión Europea. Cuando ingresa a la Unión Europea, Australia y Nueva Zelanda tienen una crisis gigantesca y los partidos laboristas de los dos países tienen que hacer la transformación capitalista de abrirse al mundo, sacar todas las regulaciones gremiales que tenían hasta el momento, que tenían que ver con el vivir con lo nuestro y sostener un solo mercado. Y esas transformaciones han generado sociedades que son mucho más activas, mucho más ricas que lo eran antes de ese momento, ¿no es cierto? Esa transformación fue posible y la hicieron desde adentro de los propios partidos laboristas, que eran los que habían construido la sociedad del bienestar que hizo eclosión en ese momento. Pero, y yo agrego algo, Fernando, porque el tema de Nueva Zelanda lo conozco bastante bien, he estado en 2 oportunidades, he estudiado cómo funcionan las instituciones allí, y esto que vos decís, que marca perfectamente la historia de Nueva Zelanda, que además comienzan a inquietarse a partir de la revolución del petróleo en el 73, pero en realidad las reformas importantes las hacen a partir del 84, con una profunda reforma en la administración pública. Pero ¿cuál es la característica esencial de este cambio? El acuerdo entre los partidos políticos, laboristas y conservadores, y que lo sostuvieron y lo sostienen a partir de ahí. Esto es lo que yo creo que a nosotros nos está faltando. No sé qué pensás vos. Sí, es eso. Cuando yo hablaba de los consensos, hablaba de esto, ¿no? Necesitas llegar a una instancia de ese tipo de consenso. Una sociedad como la neozelandesa, muy parecida en la matriz productiva que la nuestra, con un agravante: ellos no tienen petróleo, no tienen vaca muerta, ni siquiera tienen para autosuficiente, digamos. Sin embargo, han podido construir una sociedad que tiene una calidad de vida envidiable para cualquier argentino, ¿cierto? Entonces, Fernando, antes de que se nos... incorporando los pueblos aborígenes también a la discusión, ¿no es cierto? Que eso fue un tema central, que es de todos, el país es de todos. El idioma... un dato muy importante. En las públicas y demás, y en muchos lugares, ves los escritos están en inglés y en maorí. Es decir, se respetan. En un país donde eso viene de un conflicto bélico brutal y de una resistencia de los maoríes que siguen siendo un porcentaje muy importante de la población. Pero bueno, yo te quería hacer una pequeña pregunta antes de que se nos acabe el tiempo, cambiarte el ángulo y decirte, ¿ves alguna posibilidad de generar, a partir de políticas de Estado, un traslado de parte de la población de las ciudades al campo? ¿Cómo ves ese tema? Mira, hay dos tiempos, ¿no es cierto? Hay un tiempo que es parar el flujo de las grandes ciudades y hay otro tiempo que tiene que ver con la lógica geopolítica de Argentina, que debe reconfigurar su estructura de ciudades, ¿no es cierto? Hay que tratar de favorecer de la mejor manera posible a ciudades intermedias, ¿no es cierto? Las ciudades que tengan alguna masa crítica suficiente para tener un sistema educativo de calidad, de servicios, etcétera, que estén distribuidas en el terreno, ¿no? Necesitamos más, más Tandiles, más Junines, más Venados Tuertos, más Río Cuartos distribuidos en el territorio, que atraigan y que deje este flujo de venir al Gran Buenos Aires, y parcialmente de Gran Buenos Aires, eventualmente, si esto mejora, si mejora la calidad de vida de aquellos lugares donde fueron expulsados originalmente porque no había alternativa, es probable que ese flujo se revierta, ¿no? Entonces, desde la geopolítica del territorio, la vaca viva, o sea, inversiones de calidad en todo el territorio, van a sentar jóvenes universitarios capacitados, porque se requiere más conocimiento, y también más personas de menor capacitación que estén en toda esa cadena de valor que se está generando, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de vaca viva, estamos hablando de un proyecto
mucho más rico que algo sectorial, ¿no? Estamos hablando de geopolítica, estamos hablando de reordenamiento del territorio, estamos hablando de un modelo federal en serio, no un modelo que depende en provincia el 90% de las dádivas del Estado Nacional, digamos. Esta transformación es posible y bueno, y hay un compromiso de muchos de poder trabajar en este sentido. Fernando, la próxima invitación tiene que ser para que vos describas tu frase de que el cuidado de los humedales forma parte de las buenas prácticas productivas. Todo el tema del medio ambiente, que cuando iniciamos la conversación vos hiciste referencia a eso, sería importantísimo. Nosotros, ¿no?, muchas veces en el programa lo hemos planteado, le estamos dando muy poca importancia al medio ambiente relacionado directamente con buena práctica productiva, no porque somos ambientalistas, ¿no? Y de alguna manera esta charla con Fernando, yo creo que justamente si algo deja claro es que se pueden armar proyectos que contemplen todo, que contemplen el territorio, el ambiente, la bioeconomía, y obviamente eso va a generar también alimentos y posibilidades para el país de ser muchísimo más realizador de toda la infraestructura que nos falta, ¿no? Con recursos. Así es, y bueno, y esto está todo interrelacionado. Vos no vas a poder hacer productos de calidad si no tenés conexión a internet. Esto es incompatible. Claro. O no tenés una distribución de energía que la podés producir en cada lugar a partir de la biomasa que generás en el ambiente. Entonces, hay todo un entramado de situaciones que, bueno, por ahí es un poco complejo decirla toda junta, pero van en este sentido, tal como decía Mercedes recién. Fernando Vilela, director del programa de agronegocios y alimentos, titular de la Cátedra de Agronegocios de Agronomía de la UBA, pero sobre todo un hombre con conocimiento y con propuestas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, fue un gusto grande compartir con ustedes y con la audiencia. Hasta gracias. Chao, gracias. Gracias, Fernando. Nos vamos a la pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 9.984, provincia 9.156, Córdoba 0.099, Santa Fe 7.398, Entre Ríos 6.050, auspiciado por Confitería San José, Alberdi Moriondo Mataderos, Carnicería Mamá Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi, Informática Congreso, Avenida de Mayo 1264, locales 11 y 23. Los mejores precios en puertas y ventanas los tiene Multipuertas, Rosa 101, Lomas del Mirador. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos 21 a 30 minutos. Te espera, elegí las clases que quieras. En Unfis vamos a cuidarte. En Unfis venimos a encontrarte. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-2583. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Arranca este fin de semana el Rally Argentino, la competencia de automovilismo de rally más importante del país. Bueno, ya se presentaron todos los equipos, los sponsors, las novedades y demás. Este fin de semana arranca una nueva temporada, la 41 temporada de Rally Argentino en Cruz del Eje, en Córdoba. Bueno, la presentación se dice, me cuentan, porque no pudimos ir, cuentan que se hizo en el estadio Mario Alberto de Kempes, y algo que me llamó mucho la atención fue que Jax Motor vuelve a participar del rally por tercer año seguido. La empresa china que llegó hace muy poco al país, bueno, dice, voy a seguir mostrando mis autos, voy a seguir posicionando y mostrando la resistencia de mis autos en el rally argentino, una de las competencias más exigentes de automovilismo. Bueno, el Jax S5, el S3, el S2, la CT6 van a ser algunas de las estrellas del rally argentino, ya sea tanto en competencia como también en la organización.
Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de Control de las Empresas de Medicina Privada. 0800-227-2583. sssalud.gov.ar. RNMP 1336. ¿Extrañás? Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Bueno, Alejandro. Estamos de vuelta y tenemos, por supuesto, nuestra habitual columna desde Washington, el informe siempre interesante de Marcelo de Jesús. Gerardo. Hola Alejandro, Vamos. Marta, Mercedes, Carlos. Otra semana inolvidable en Estados Unidos. El impeachment al presidente Trump fue la noticia, que tuvo 2 notas de color. La primera es que todas las sesiones comienzan con una invocación religiosa a cargo del capellán del Congreso. Interesante para un país donde rige la separación entre religión y Estado. La segunda es que el juicio no fue presidido por el presidente de la Corte Suprema, sino por el senador de más edad. Fue así porque Trump no es ya más presidente. Este hecho puede dar apoyo a quienes señalan que no era válido este juicio porque Trump justamente es expresidente. Si bien todos sabemos cómo terminó la votación, hay aspectos interesantes para subrayar. Hubo senadores que adelantaron su opinión durante el transcurso del impeachment y otros republicanos que se reunieron con el equipo de abogados defensores. Nadie objetó tales hechos. Tal vez hubiera valido el intento de recusarlos, ya que la votación se resuelve por mayoría. Las presentaciones, sobre todo las de los demócratas, fueron muy buenas. De hecho, el abogado líder de Trump los felicitó. Es que esas presentaciones incluyeron, además de los argumentos, fotos y videos de los hechos, que hizo muy entretenidas, pero también muy emotivas, la recopilación de los eventos. El caso se encaminaba a un cierre rápido para votar el día sábado, hasta que el viernes se conocieron las declaraciones de un representante que hicieron conocer que el líder republicano de la Cámara de Representantes se había comunicado con Trump diciéndole el peligro que se corría en el Congreso. Pero Trump respondió que no era necesario hacer nada. Un hecho importante, pero la verdad es que nadie quería que el juicio siguiera, dado que todos sabían cómo iba a terminar. Además, Biden había pedido que el juicio solo ocupara parte del tiempo, para que el Congreso se pudiera dedicar también a temas urgentes de ayuda por la pandemia. La votación, con 6 senadores republicanos, fue favorable a admitir la prueba, pero se convino que solo se agregaría esa declaración tal como se conocía por los medios. Vinieron los alegatos finales. Recogiendo seguramente preocupaciones de pasillo por el negacionismo de Trump, por el peligro corrido por los congresistas, la defensa sostuvo que no disputaba la violencia de los hechos ni el peligro de sedición, sino que Trump no había tenido nada que ver con esa violencia. Y luego vino la votación. Se requerían 67 votos para condenar a Trump, y aunque solo se llegó a 57, los 7 votos republicanos es un hecho significativo. El día domingo en ABC News se le preguntó al representante
¿qué hubiera pasado si la votación era secreta? Y respondió, seguramente varios senadores más hubieran votado culpable a Trump. ¿Cuáles son las consecuencias del impeachment? Eso lo veremos para la próxima columna. Para el cierre, una nota de color. Ayer Estados Unidos festejó el Día del Presidente. Los argentinos lo conocemos porque coincide con las vacaciones y con las ofertas para hacer shopping. Este feriado, creado en 1971, no es un feriado nacional. Lo es para el gobierno federal y es optativo en los estados. Algunos no lo celebran, otros festejan el día como de los presidentes, en plural, y otros como el día del presidente, lo cual es lo correcto, porque conmemora el nacimiento de Washington. Pero no cae necesariamente el día del nacimiento, sino que se conmemora el tercer lunes de febrero. A tener en cuenta cuando salgamos de shopping el próximo año. Los dejo hasta nuestra próxima columna. Bueno, eso de salir de shopping por ahora es un deseo bastante remoto, pero de todas maneras, como siempre, muy, muy interesante, con mucha información, muy preciso. Yo creo que el hecho de que 7 senadores republicanos en un contexto tan polarizado, de tanto enfrentamiento, hayan votado a favor del juicio político es un dato. Y otra cosa que seguramente Marcelo nos irá aportando en semanas próximas, hay causas penales abiertas contra Trump. De manera que, más allá de la decisión política del Congreso, veremos si los jueces se animan a juzgarlo como corresponde. Sí, siempre tan preciso y siempre nos deja con la intriga. Bueno, esto lo veremos en la próxima columna. Por ahora, yo diría, Estados Unidos, instituciones funcionando. Tal y eso cual. Bueno. Sí, a mí me gustaría que Marcelo, ya que nos escucha después de su intervención, para la semana próxima, nos comentara qué pasa desde el imaginario social, porque hablando con gente que vive en Washington, se plantea como que, bueno, Trump queda como que de nuevo, ¿no? Lo intentaron culpar y que de nuevo lo encontraron inocente. Este punto para mí valdría una reflexión. En la próxima, ¿no? Que Marcelo... En la próxima. Sobre eso, ¿sí? En la próxima. Charlie. Sí, no sé, a mí me da la sensación que Trump claramente es pasado y veremos si tiene futuro, pero me parece que Biden en estos primeros días de gestión va despejando varias incógnitas, ¿no? Porque Biden es una incógnita y creo que ha dado, al tomar medidas inmediatamente apenas asumió, y medidas trascendentes como la vuelta de Estados Unidos al Acuerdo de París en la agenda de cambio climático, que me parece fundamental, va despejando algunos interrogantes. Y creo que va a emerger pronto una actriz, porque no es un actor, sino una actriz que es la vicepresidenta, porque el Senado está empatado y quien desempata es la vicepresidenta. Entonces, Biden ya se definió como un presidente de transición que incluso insinuó no repostularse. Por lo tanto, me parece que seguir a la vicepresidenta es bien interesante, sobre todo este rol protagónico que le ha dado este equilibrio de fuerzas que hay en el Senado, donde va a tener que desempatar las decisiones más importantes. Sí, yo creo que tan es así, Charlie, que ya pasó. En la primera votación importante para definir un paquete de ayuda, los republicanos votaron en bloque, fue 50-50 y tuvo que desempatar Kamala Harris, de manera que es un hecho. Pero Marta, yo te quería preguntar, un tema que cubrimos muy, muy fuertemente y que seguiremos cubriendo, es el tema de la violencia femicida, de la violencia de género, de estos crímenes horrendos. De hecho, tenemos un tema para cerrar esta primera mitad muy fuerte, que ahora lo vamos a comentar, pero contanos qué siguió pasando en Rojas en estos días. Bueno, sí, gracias Alejandro. Hoy justamente hablaba con gente amiga de Rojas y les cuento esto que no sale en los medios, quizá. Hay mucha gendarmería en Rojas, es decir, para Rojas es mucho que haya 4 o 5 camiones de gendarmería. Y además hay algo significativo, al juez no se lo ve. Tanto él como la secretaria del juzgado tienen custodia
También hay en la puerta de la oficina de la mujer un camión de gendarmería. El intendente tiene custodia, es decir, ahora tienen custodia todos aquellos que le negaron la protección necesaria a Úrsula. Mañana va a haber una nueva marcha que está convocada también para distintos lugares del país. Se espera que concurra gente de pueblos vecinos, y es por supuesto para pedir justicia. Y sí, a mí me gustaría, Alejandro, que escucháramos este tema, que es ya un himno, Vivir sin miedo, que es de una cantautora mexicana, Vivir Quintana se llama, y que ha sido tomado acá por mujeres chaqueñas, y nosotros creo que vamos a escuchar la versión rosarina, ¿no? Tal cual. Bueno, presentaste todo. Me parece, yo iba a destacar el nombre de la cantante y autora mexicana, ¿no? Nada menos que Vivir. De vivir se trata, justamente. Vivir Quintana es un tema que compuso en el año 2020, en medio de la pandemia. Lo hemos dicho, lo hemos tratado específicamente en el programa. La pandemia incrementó tremendamente estos crímenes horribles de género, porque además hizo que muchas mujeres víctimas tengan que pasar mucho más tiempo con sus victimarios. De manera que sí, esta es una versión del colectivo Mujeres Músicas de Rosario, muy, muy conmovedora. Lo vamos a escuchar y con el tema nos vamos a la pausa. Gerardo. tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan su cuerpo, lo desaparecen. No olviden su nombre, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en las calles, por todas las pibas denunciando trata, por las socorristas que nos acompañan, por todas las madres buscando en la plaza. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Wanda, soy Lucía y soy Candela. Soy Brisa, soy Marita y soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas luchando en las calles, por todas las pibas denunciando trata, por las socorristas que nos acompañan, por todas las madres buscando en la plaza. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra,
al sororo rugir del amor y retiembla en sus centros la tierra al sororo rugir del amor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. A las 19 horas en la República Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, el cielo está completamente cubierto con una temperatura de 23 grados. Crece la posibilidad de chaparrones para las próximas horas. La humedad es del 63%. Llegaron más vacunas al país. En estos momentos la información oficial le indica que la compañía AstraZeneca, la vacuna que produce este laboratorio junto a la Universidad de Oxford, ha enviado vacunas directamente desde India, donde se han producido una cantidad de dosis que están llegando al país. Son las primeras de 580.000 dosis de esta vacuna producidas en la India. En este primer lote forma parte de un total de 1.100.000 dosis que la Argentina va a adquirir a través del Instituto Serum de India. Hubo mal clima en general en este fin de semana largo, no fue una excepción en la playa bonaerense, pero según el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, los destinos más concurridos en este fin de semana largo de carnaval fueron el partido de la costa, el partido del General Porredón, donde se ubica desde luego la perla del Atlántico, la ciudad de Mar del Plata, Villa Gesell, Villa Carlos Paz, Bariloche, también fueron muy visitadas, al igual que las localidades de Pinamar, Montehermoso y desde luego Córdoba, San Martín de los Andes y Miramar fueron otros destinos muy visitados por los turistas. En principio, se estiman que más de 3 millones de turistas se movilizaron en todo el país por este fin de semana largo. Un 75% del caudal turístico estuvo entre las provincias que hemos citado, pero según el Ministerio de Turismo indica que más de 3 millones de argentinos se movilizaron durante este fin de semana y desde luego indicaron a su vez que el 75% del caudal turístico de toda la Argentina se repartió entre las provincias de Buenos Aires, por la costa atlántica, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro y Neuquén. Promediando la temporada vemos con alegría los números que nos llegan de las distintas regiones porque significa que el turismo se está volviendo a poner en marcha. En Buenos Aires un informe de Tony Delao. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM, número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Te escuchamos, Alejandro. Bueno, estamos de vuelta en nuestro espacio Otras Voces, que la verdad se está convirtiendo en un espacio sumamente interesante, divertido, esperamos que para la audiencia también. Tenemos un invitado cuyo apellido le va a sonar, obviamente, al público, Nicolás de Jesús. Salimos de un de Jesús, entramos en otro de Jesús. Pero no lo invitamos precisamente porque sea el hijo de Marcelo, cosa de la cual Marcelo obviamente está muy orgulloso, sino obviamente por sus méritos propios. Nico vive cerca de Washington, ahora le vamos a preguntar a dónde, tiene 21 años, si yo no recuerdo mal, estudia negocios internacionales, vive allí desde, Nico. Desde los 14 años. ¿Y dónde vivís exactamente? Se llama College Park, la ciudad es al lado de la Universidad de Maryland, que es a donde voy yo. Y sí, estoy acá hace 2 años en la universidad ya. Ajá. En el tercer año. Así que tenés bastante frío en este momento, digamos, por ahí alrededor. Y la verdad que sí, ¿no? Es un poco el calor ahí vendría bien, pero sí, ya acostumbrado, ¿no? Estando acá 6 años. Bueno, yo rompo el fuego con una pregunta sencilla, pero contanos cómo es tu experiencia, qué sentís después, viviste acá hasta los 14 años en Buenos Aires y te fuiste allá hace 7 años, estás en la mitad de una carrera universitaria. ¿Cuál es tu sensación respecto de tu vida y respecto de la Argentina? Y es bastante raro pensarlo, sinceramente, porque pienso siempre, no sé, 7 años atrás, estando en Argentina, no sé, pensar que mi vida cambió así de la nada, ¿no? En un año, estoy en Argentina, el otro año me mudo a Estados Unidos, sé hablar inglés, ¿no? Pero no tan bien como obviamente hablan acá, me sentía re excluido de todo, no conocía a nadie, entré a un colegio nuevo, sin amigos, sin nada, y la verdad me tuve que yo empezar a salir un poco de mi círculo, ¿no? Que tenía. Empezar a hablarle a un montón de gente, tratar de involucrarme en el fútbol, en el rugby que yo juego desde chiquito, y así empecé a conocer a mis amigos, ¿no? Y después me hice un grupo así de 5 o 6 amigos, y después empecé a conocer un montón de gente, fui al secundario, y ahora en la universidad ya estoy hace 2 años establecido, ya me cambió un poco el acento, y bueno, sí, fue ya casi, en un año estoy a punto de graduarme, así que re raro todo, la verdad, muy rápido está pasando. Espectacular. Dale, Marta, dale. No, yo quiero que vos le hagas la pregunta que nos intriga a todos. Bueno, hacela vos, Alejandro. Bueno, Nico es parte de un foro que se llama Wall Street Bets en Reddit. Él ahora le va a explicar a la audiencia qué es Wall Street Bets y qué es Reddit, pero lo que seguramente muchos de nuestros oyentes leyeron es que hace poco tiempo, ya en este año, en 2021, este grupo de pequeños inversores, de millones de pequeños inversores que invierten montos muy pequeños en la bolsa, generaron un impacto brutal, le hicieron perder fortunas incalculables a grandes fondos especulativos, primero comprando acciones de GameStop, la vieja cadena de videojuegos. En fin, contanos un poquito, Nico, ¿cómo conociste eso? ¿Y qué hiciste en eso? Hicieron temblar a Wall Street. Claro, bueno, casualmente lo que me faltó mencionar es que la app a través de la cual operan, se llama nada menos que Robin Hood, lo cual es toda una simbología también de estos tiempos, ¿no? A ver, contanos de qué se trata, Nico. Sí, bueno, empiezo con lo de Reddit. Te diría que es más o menos como otra red social, ¿no? Que es muy popular acá en Estados Unidos. Más o menos como Twitter, si la tendría que comparar con otra aplicación, ¿no? Pero básicamente tengo un grupo con mis amigos donde hablamos mucho de acciones y qué acción está subiendo, qué acción está bajando. Y me empezaron a decir, che, vi que este grupo de Wall Street Bets está prediciendo muy bien qué acciones suben y qué acciones bajan. Yo dije, ok, listo, bueno, me empecé a seguir empecé a seguir al foro y vi que había unas acciones que estaban subiendo y una que se llamaba Naked, que es de una compañía de ropa, ¿no? Y dije, ok, bueno, voy a poner unos $, ¿no?
y en unas horas gané 5 veces lo que había puesto. Y te digo así, en 2-3 horas gané 5 veces lo que puse. Yo fue una cosa infernal, ¿no? Tipo, no lo podía creer. Y mis amigos también empezaron a decir, tipo, ¿qué está pasando? Esto es increíble. Y al día siguiente, Robinhood, como vos dijiste, Alejandro, no, yo compro por ahí, por esa aplicación, que básicamente es una aplicación que mucha gente usa para comprar y vender acciones. No te dejaba comprar más acciones de GameStop, de BlackBerry y esta de Naked. Y todo el mundo se recalentó, ¿no? Porque obviamente, como vos dijiste, muchas compañías estaban perdiendo un montón de plata y una cosa increíble, la verdad. Pero sí, supongo que Wall Street no se lo tomó muy bien, ¿no? Ahora, son ustedes, digamos, es un foro, el que quiere lo sigue, pero después eso se refleja, por lo que yo leí, esto es un fenómeno totalmente nuevo, en millones de pequeños, de pequeños como emprendedores o de personas simplemente que compran acciones, cosa que antes no pasaba, ¿no? Esto es lo nuevo del fenómeno. Claro, exacto. Lo hablaron un poco en las noticias acá, pero empezaron a hablar sobre cómo cómo influye tanto las redes sociales, ¿no? Ahora porque parece que ahora empezaron a hablar sobre el gobierno y el Wall Street que iban a monitorear más las redes sociales porque parece que mucha gente está empezando a creer lo que decía esta compañía y otra gente, ¿no? Pero la verdad, porque creo que tienen 2 o 3 millones de seguidores en Reddit, que es un montón, y es increíble cómo esas personas pudieron cambiar el balance de unas acciones. Porque ponele, como vos dijiste, GameStop, hace unos meses estaba creo que en $20 el valor de la acción. Y en una semana subió a, creo que 480. Exacto. Increíble. No sé, yo tampoco soy un experto, ¿no? Pero yo vi eso y dije, no puedo creer. Tipo, mis amigos pusieron sí, una cosa. Ahí me parece que hay una mezcla para que la gente entienda un poco. Digamos, de situaciones que contribuyeron, porque en realidad un grupo de fondos especulativos, de los que en la Argentina hemos llamado muchas veces fondos buitres, porque realmente son fondos que se dedican puramente a la especulación, que no hacen otra cosa que eso, que no crean ninguna riqueza, que muchas veces incluso destruyen riqueza de empresas para ganar ellos, apuestan en lo que se llama operaciones de corto plazo, ¿no? En inglés short term, pero llamémosla corto plazo. Para lo cual, como apuestan a la baja, es decir, lo normal en la bolsa, ¿qué es? Uno compra algo porque piensa que va a subir. Entonces va y compra 5 porque piensa que va a estar a 6, a 7, a 8, a 20. No, esta gente compra para que baje. Entonces, no es que compra, alquila unos títulos. Por ejemplo, Nico tiene 100 títulos. Yo voy y le alquilo los títulos. Le digo, te los voy a devolver al valor de mercado dentro de un mes o dentro de 10 días. Y mientras tanto, como sé que van a bajar, voy generando las condiciones para que bajen y gano plata con la baja. Entonces, este grupo de Wall Street Bets lo que hizo fue esas acciones contra las cuales especulaban estos fondos para ganar con la baja, las hicieron subir comprándolas. Esto obligó a que los propios fondos tengan que comprar las acciones para devolverlas porque ya estaban perdiendo plata, con lo cual la acción subió más todavía. Y esto se convirtió en una espiral, mucha gente se prendió, ¿no? ¿Lo expliqué bien, Nico? Sí, no, exacto. No quería, yo sé un poco sobre eso, pero tampoco quería comentar mucho, pero básicamente lo que te diría es que se llaman, no sé, como un meme stock, se dice acá, ¿no? Que como una acción que más o menos parecía en chiste, que todo el mundo le ponía plata porque les parecía, no sé si gracioso, o decían, bueno, lo vamos a poner y ver lo que pasa. Y millones de personas hicieron eso y claro, le salió bien. Hicieron perderle a un montón de compañías plata, que la verdad fue increíble. No se puede creer, la verdad. El día siguiente, toda la CNN, Fox News, todas las... claro, en la televisión, perdón, hablaban sobre esto y nadie entendía lo que estaba pasando. Empezaron compañías le hicieron perder mucha plata a muchas compañías, compañías que tienen mucha plata, ¿no? Y que no les interesa otra cosa más que seguir acumulando. De ahí que me parece fantástico el nombre que se han dado, este grupo de Robinhood, ¿no? En realidad Robinhood es la aplicación, ¿no? Pero no importa. Sí, claro, sí. Esa es la aplicación y hay muchas, ¿no? Pero Robinhood llamó mucho la atención porque ellos fueron los primeros en
limitar a la gente que usa la aplicación en comprar acciones en estas compañías. Y todo el mundo Nico, te quería preguntar sobre cuáles son las restricciones que están pidiendo en este momento aquellos que fueron los campeones de la desregulación del libre mercado. ¿Tenés idea de qué es lo que están sugiriendo para impedir que suceda estas situaciones de semiquiebra que sucedieron ya, ¿no? Claro, no tengo mucha idea exactamente de lo que sugirieron, pero lo que te puedo contar es que Robinhood, la aplicación, ¿no? La compañía me mandó un mail diciendo estamos restringiendo estas acciones porque el mercado está muy imbalanceado, te diría, no me sale la palabra, perdón. Pero dijeron que, y sinceramente no parecía legal lo que estaban haciendo, no dejar comprar acciones, es un mercado libre. Y mucha gente decía, esto tiene que ser ilegal. Yo le dije a mis amigos, esto no puede estar pasando. Pero parece porque estas compañías están perdiendo billones de dólares porque, como vos dijiste, hicieron el short, apostaron a que la acción iba a bajar, pero como no bajó, así es como empezaron a perder billones de dólares. Y la verdad... Ahora, Nico, te quiero hacer pregunta. Dale, ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? ¿Fue una anécdota o esto sigue? No, ahora Robinhood está perdiendo mucha gente, dejó de usar la app. Yo paré de usar la aplicación porque me pareció insólito. Y otra anécdota que te cuento en el grupo ese que te dije con mis amigos. A un amigo mío, sus acciones se le vendieron automáticamente al valor más bajo de la acción. Ponele, él puso plata en acción X, ¿no? Y la acción estaba re arriba y no le dejaron venderla a ese precio, y después la acción bajó, no sé, ponele 100%, 200%, y se la vendieron ahí automáticamente. No, o sea, él perdió guita, pero él no quería venderla. Así que la aplicación esta de Robinhood estaba básicamente haciendo lo que ellos querían. O sea, claro. No te digo, no sé exactamente bien cómo la ley con todo el tema del financiamiento de esto, ¿no? Pero parecía para mí completamente ilegal, pero por eso... Yo te iba a hacer una pregunta justamente en esa línea, ¿no? Es decir, ustedes de repente tuvieron la posibilidad de participar de un mercado que, como bien decís, se jacta de ser libre. Si hay algo que reivindica es que es libre. Y cuando a raíz de todo esto ha quedado en evidencia que estas compañías tan grandes que especulan contra, es decir, apostando a la baja del valor de empresas que además tienen decenas de miles de puestos de trabajo, es decir, que no les importa nada, que se fundan porque ellos están ganando con eso, pero de repente esa libertad, que para eso supuestamente está bien, con operaciones que inclusive se discuten mucho, que hay técnicos y economistas muy autorizados que dicen que ese nivel de especulación es insostenible, que es una barbaridad, pero cuando aparecen millones de personas que libremente van y compran $1.000, $2.000 o $500, eso sí hay que restringirlo, y llegamos, lo que vos contás yo no lo había leído en ningún medio, llegamos al nivel de que ellos mismos te venden tus acciones para moderar la suba del precio o bajarlo. Sí, ¿no? Es un delirio. Claro, el tema, eso es lo que estaba pensando, como vos dijiste, Alejandro, que a las compañías estas grandes no les molesta cuando la gente así compra y vende y gana, no sé, $1, pero cuando la gente empieza a ganar así millones de dólares, ponele el dueño del grupo de Wall Street Bets, no sé exactamente qué precio, puso una cantidad de plata y ganó millones, creo que era 40 y algo millones de dólares, ¿no? Con lo de GameStop. Y ahí fue cuando probablemente las compañías empezaron a decir, ok, tenemos que empezar a monitorear esto porque estos pies están haciendo millonarios con una acción que debería estar a $20 y está a 480. O sea, no sé qué está pasando. Tipo, claro. Nadie lo podía explicar, fue una cosa tremenda, tipo... Yo te digo mi experiencia, pero no soy un experto en esto, pero pareció tremendo. Una nota de color si tenés ganas. ¿Cuánto ganaste? Y te digo, te diría, puse creo más o menos $90 y gané 300, 400 algo, no sé exactamente el número, pero y eso, yo trabajo todos los veranos y eso, cuando trabajaba de guardavidas ganaba
eso en un verano más o menos, ¿no? Entonces cuando yo y mis amigos me estaban tipo, bien Nico, tipo así, yo estaba, no podía creer, estaba re emocionado y bueno, pero... Me pareció muy interesante el dato porque justamente eso da la pauta de cuántos millones de personas tienen que haber actuado para que se genere un efecto con $90 o con $500, claro, o con sumas sí. muy, muy chicas, ¿no? Esa es a la gente a la que el mercado le restringió la libertad rápidamente cuando afectaba el negocio de los grandes. No se podía creer, la verdad. Claro, es lo que digo, cuando yo puse eso y gané lo que gané, estaba pensando, no, imagínate si ponía, no sé, 1000, imagínate si ponía más, o tampoco que así puedo poner toda esa guita que pusieron un montón de otras personas, pero empezás a pensar, ¿qué pasa si hubiera puesto esta cantidad o esta cantidad? Tipo, podría, no sé, pagar por la universidad, podría, no sé, comprarme una casa, no sé si hubiera puesto un montón de plata, pero sí, la verdad. Nico, te cambio el tema, te hago una pregunta más y te liberamos. ¿Cómo ves la Argentina desde ahí? Un joven de 21 años que todavía dice guita, lo cual me pone muy contento. Sí, perdón, Dave. Está muy bien dicho. Estaba pensando siempre decir plata, perdón, no sé, es algo que tenía todo lo contrario, está buenísimo. Y sí, es no, guita. Claro, sí, no, pero sabes que ni me di cuenta, perdóname, pero No. es raro, ¿no? Porque yo con mi papá y con mi hermano seguimos mucho a las noticias en Argentina, siempre cuando están las elecciones, como cuando pasó lo de la pandemia, hablamos mucho con mis primos y mi tío y mi tía que viven ahí, y parece muy insólito algunas cosas que están pasando. En este momento no te puedo decir algo específico, pero parece muy, muy tremendo, ¿no? Y yo quiero ir a visitar y ver, ¿no? Porque cuando yo me fui, te doy un ejemplo, no sé, una Coca-Cola, ¿no? Si yo me quería comprar una Coca-Cola estaba, no sé, te diría 20 pesos, algo así. Y cuando fui hace unos años a visitar, mi amigo me dice, no sé, está a 100 algo de pesos. Yo estaba tipo, ¿cómo? Mi amigo me dice, ¿cómo decís cómo? Tipo, yo tipo, esto es normal, tipo, no podía creer yo, ¿no? Cosas así raras y... Un café chico, si vas a un bar y te tomás un café chico, promedio 150 pesos. Sí, no, vos me decís eso, yo te digo, no te puedo creer. Tipo, cuando yo me fui, eso, no sé, me parecía raro. Y era chiquito todavía, ¿no? Tenía 14 años, pero eso es lo que siempre pienso. El concepto de la inflación te resulta muy ajeno, te sorprende, ¿no? Claro, y yo lo hablo siempre, cada vez que estoy acá, cuando hablamos de dólares con mis amigos, siempre pienso, ¿cuánto es un dólar ahora en pesos? Tipo, le pregunto a mi papá, lo hablo con mi hermano, porque me parece una cosa tremenda, ¿no? Yo siempre pienso, no puedo creer que esto está pasando, ¿no? Y no sé, me parece sorprendente, sinceramente, y bueno, cuando vaya a visitar, que si Dios quiere sea a fin de este año, veré cómo está todo, ¿no? Pero... Vení a visitarnos, Nico, y entre los 4 te pagamos un café. Muy bien, me encantaría, me encantaría. Bueno, Nicolás de Jesús, muy, muy interesante la charla. Abrigate que en el invierno de Estados Unidos. Te mandamos un abrazo y gracias por participar del programa. Y muchas gracias por tenerme. Saludos a todos. Gracias, Nico. De nada. Bueno. Muchas gracias por tenerme, ¿eh? Me encantó, muy bueno. Bueno, chao, chao. Seguimos, hasta luego. Seguimos chao. en contacto, sí. Sí. Chao, chao. Bueno, damos vuelta a la página. Interesante. Yo creo que esa imagen de un chico que se fue hace 7 años de acá y no logra entender cómo un café puede valer 4 o 5 veces lo que costaba antes, bastante gráfica de algunos de nuestros problemas. Sí. Pero bueno, había una mención que quería hacer con respecto al tema de las acciones, porque marca también el nivel de locura que tiene el sistema financiero. Un sistema financiero que, recordemos, los activos financieros en el mundo en 1980 equivalían al PBI, es decir, el Producto Bruto de todo el planeta equivalía a la cantidad de activos financieros que había, lo cual sonaba bastante razonable. Bueno, unos cuantos años después, antes de la crisis, en 2007, cuando estalla la burbuja de la subprime, de toda esa historia, ya eran más de 4 o 5 veces el valor del PBI. Ahora son más de 10 veces.
Es decir, la cantidad de plata inventada que hay en el mundo, y que por supuesto los que la inventaron se la guardaron, digamos, ¿no? Es muy, muy impactante. Hoy pasó algo que posiblemente le puede pasar desapercibido a parte del público en general. Elon Musk es uno de los grandes emprendedores, empresarios del mundo en el momento, el dueño de Tesla, está en 10.000 iniciativas distintas, un gran innovador, bueno, un referente de la nueva economía en el mundo. Elon Musk habló en un tweet de una determinada aplicación que se llama Clubhouse. Y por error se disparó en la bolsa otro Clubhouse. Es decir, como él dijo Clubhouse, y si Elon Musk dice algo, eso sube, esto significó que subió otro Clubhouse que no tenía nada que ver. Entonces, bueno, este es el nivel de disparate en el cual de alguna manera estamos inmersos, ¿no? Me parece que es bastante gráfico el ejemplo, ¿no? Lo quise mencionar porque cerraba con lo de Nico. No sé si para mí, Ale, no quedó tan fuertemente planteado, es que se generaron pérdidas millonarias por estas acciones de los jóvenes, pero por otro lado, se desnudó la especulación bursátil de una manera feroz, ¿no? Entonces, para mí, ese es el punto. Cuando se habla de capitalismo salvaje, ¿de qué se está hablando? De esto, ¿no? De fondos que al moverse dejan pueblos diezmados, empresas cerradas, o que financias empresas zombies. O sea, el tema de la especulación alejada absolutamente de la economía real es una alerta mundial que estos jóvenes pusieron en la agenda de Prepo, creo. Yo relacionaba esto con lo que nos decía Fernando Vilela, ¿no? Me preguntaba si esas fortunas incalculables hechas en minutos, en un par de días, con las supercomputadoras que producen compras en microsegundos y toda esta historia, ¿qué pasaría si eso, que además en muchísimos casos anda por los paraísos fiscales, no paga los impuestos que tendría que pagar? Estuvimos viendo lo de Luxemburgo, ya volveremos en otro programa, terrible, donde en un edificio de 200 metros, 300 metros cuadrados hay 20 supuestas multinacionales que tienen el domicilio. Todos estos disparates. ¿Qué pasaría si ese dinero fuera a contribuir a generar empresas como la que nos contaba Fernando, ¿no? Sí. Yo le preguntaría a Charlie, porque él tiene cosas escritas sobre esto, sobre el tema de las crisis, la disrupción. ¿Te parece, Charlie, que esto puede ser disruptivo y que se pueden generar cambios positivos en relación a esto que estuvimos hablando? Sí, a mí me parece que sí. Y yo diría en dos niveles, ¿no? Por un lado está la disrupción desde acciones positivas que intentan cambiar criterios y paradigmas incluso, y procedimientos del mercado, como puede ser, bueno, Fernando Vilela hacía referencia a la economía circular, la banca ética, digamos, hay en empresas B, ya hay muchísimos movimientos que empezaron de manera muy incipiente, casi como modas, y hoy se están convirtiendo en tendencias. Entonces, eso es por la positiva, pero me parece que lo que se comentaba recién es lo otro que le falta, que es cómo desarmar el aspecto negativo, el aspecto especulador, que eso no lo desarmás con la probidad ni con las buenas intenciones, lo tenés que justamente hackear, que es lo que hicieron estos chicos, ¿no? Entonces, me parece que el punto es si estos hackeos a la especulación también puede convertirse en tendencia y no ser ocasionalmente un fuego artificial, ¿no? Yo creo, Charlie, que eso que decís, lo más interesante es que ahí juega la tecnología también. La tecnología de repente ha generado esto, que una aplicación al alcance de cualquiera y sin costo le permita operar a cualquiera. Por eso hablar con Nicolás fue muy, muy bueno, porque te mostró que verdaderamente estas nuevas generaciones entran muy, muy fácil en el manejo de esa tecnología. Lo compran desde el celular en un toque. Alguien les dice algo, un segundo después ya compraron. Esta mecánica no es tan fácil de parar. Es decir,
o empezamos a racionalizar y a controlar un poco, no a regular en el peor de los sentidos, sino en el mejor de los sentidos, porque por ahí lo que no tendría que existir es el short term, es decir, la posibilidad de apostar a la baja alquilando título por 3 horas o un día o 2. Esto es lo que no deberían dar, ¿no? Pero bueno, tenemos muchos temas para tratar interesantes. Yo les propongo que nos vayamos a la pausa ahora, así Gerardo nos hace, como amigo que es, la hace más breve, volvemos enseguida y nos metemos con Menem, con la justicia y con tantas cosas que tenemos para decir. Vamos a la pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Te escuchamos, Alejandro. Bueno, ya estamos de vuelta. Obviamente la noticia de estos últimos días fue el fallecimiento del expresidente Carlos Menem. Queríamos tratar el tema a nuestro estilo, de derecho y revés, pero vos querías leer algo, Mercedes, unos fragmentos de algo. ¿Qué era? Relacionado con la muerte de nuestro expresidente Carlos Menem, que junto al respeto al dolor de la familia, a quienes, por supuesto, les damos el pésame, hay un listado de pésames que en el programa querríamos enumerar. Y entonces voy a leer un fragmento del texto de Elsa Drukarov, escritora, profesora en la Universidad de Buenos Aires y además una pensadora crítica que reconozco que expresa mucho de lo que cantidad enorme de personas no pudieron decirlo de manera tan clara. Entonces, mi pésame a los familiares de las víctimas de la explosión de Río Tercero, ordenada para tapar las pruebas de su negociado con armas a Ecuador. Mi pésame a los familiares de las víctimas de los atentados de la Embajada del Estado de Israel y a la AMIA, masacres que quedaron impunes con la activa y económicamente interesada participación de Menem. Mi pésame a la educación pública argentina, que fue ejemplo para el mundo y Menem destruyó con toda intención y conciencia con una reforma educativa que hasta hoy nadie revirtió. Mi pésame a las víctimas y muertas por la crisis del 2001, no a sus beneficiarios fervientes y defensores de una política económica con la que hicieron fortunas y que derivó en la crisis más asesina de la historia del país, una crisis de la que nunca realmente nos recuperamos. Mi pésame a todas estas víctimas porque Carlos Menem murió libre, millonario, impune pese a sus condenas. Y denuncio al Poder Judicial y al establishment político argentino en su totalidad, porque son responsables de que uno de los peores delincuentes de Argentina haya muerto así. Acabo de terminar su vida como un hombre astuto, capaz de manipular en su beneficio elementos
de las millones de almas que lo votaron, lo admiraron, lo imitaron. Dijeron roba pero hace. Argentina debería estar de luto, pero no por Menem. Debería mirarse un poco y avergonzarse. Debería estar de luto por ella misma. Extraordinario, sí. El final, Argentina debería estar de luto por ella misma, es absolutamente interpelador a todos y a cada uno de nosotros, ¿no? Sí, a mí me parece importante el foco de Elsa, porque nosotros que tenemos una memoria muy débil como país, tendríamos que ejercitar una memoria activa, porque el menemato fue un periodo nefasto para los intereses colectivos, para nuestros intereses como país. Pero no podemos olvidar y no debemos asumir el riesgo de lo que es el menemismo, el roba pero hace. Y eso sigue vivo y al acecho entre todos nosotros. Hemos hablado muchas veces del tema de la corrupción y creo que es fundamental una memoria activa sobre este periodo, ¿no? ¿Sabes, Mercedes, que a mí una de las cosas que más me preocuparon y me dolieron, nosotros estuvimos en contacto, por supuesto, en estos días y cambiando ideas, y todos creo que compartíamos una sensación como de ahogo, ¿no? Porque yo respeto a quienes piensen que el camino económico que eligió Carlos Menem, no al principio, porque tampoco fue al principio, vino con el salariazo, la revolución productiva, los niños pobres que tienen hambre y los ricos que tienen tristeza y todas esas pavadas con las cuales empezó a conseguir los votos, pero después siguió con la convertibilidad y con toda esa política económica de las privatizaciones que mucha gente considera que es apropiada. Yo creo que sería muy largo discutir eso. Lo que me cuesta entender es que esa gente, mucha de la cual es muy crítica de la corrupción de otros gobiernos que le causan mucho más o repugnancia o no, por lo menos no le son simpáticos, le perdona a Menem la corrupción a punto de hablar, y lo he escuchado de muchas personas, que es el mejor presidente de la democracia. Y uno se plantea, alguien que fue condenado por contrabandear armas. A ver, yo no creo, me cuesta entender yo mismo cómo tenemos que estar discutiendo esto. Venderle armas a países hermanos como Ecuador, que estaba en guerra con Perú, y venderle armas a Croacia, que también estaba en guerra con Serbia, creo, en aquel momento. Pero, y después volar, mandar a volver, mandar... Cierro, Marta, cierro la idea. Y después de eso, generar, porque se sabe que fue intencional la voladura de Río Tercero, yo no tengo pruebas de que lo hubiera volado él, eso lo iba a definir el juicio oral del cual se salva por morir, pero claramente fue para tapar las ventas de armas a estos países, que voló un pueblo entero y destrozó una ciudad y la vida de miles de personas por un largo rato. Entonces, ese ser humano, acusado de encubrir los atentados de la embajada y de la AMIA, entre tantas otras cosas, y de actos gravísimos de corrupción, muchos de ellos muy probados, mucha gente en la Argentina no solo lo votó, sino que hoy lo considera el mejor presidente de la historia argentina. Sí, yo quería agregar, cuando mencionaste el tema de la venta de armas a Ecuador, justamente Ecuador y Perú tenían un tratado de paz del cual Argentina era garante, ¿no? Y se le vendieron armas a una de las partes. Es decir, la hipocresía en la política, que no solo ha sido del gobierno de Menem, de tantos otros gobiernos para atrás, para adelante. Y yo, en relación a este tema, voy a agregar un toquecito con cierto humor trágico. Yo les comenté, cuadernos donde voy anotando cosas que me llaman la atención, que me movilizan, y tengo una notita del 12 de marzo del 2003, en el programa A Dos Voces, estuvo Carlos Menem, él estaba en ese momento tratando de competir nuevamente por la presidencia, y dijo, y fíjense ustedes, la ignorancia o los fallidos dicen tantas verdades, dijo, nuestra presencia en el gobierno
va a despertar un show de confianza. ¿Se acuerdan? Es bueno recordar esas cosas que nos enseñan tanto de historia, ¿no? Charlie. No, yo creo que ya se dijo todo de Menem. A mí me gustaría recordar también una anécdota que refleja el nivel de cinismo que tiene una gran cantidad de dirigencia política, y yo creo que Menem está en el podio del cinismo político. Y es una anécdota que a mí me la confirmaron dos personas que no se conocen entre sí, por lo tanto, claramente tiene que haber sido así. Algunos la deben conocer, otros no, pero es uno de los discursos que más se pasó desde que murió a la fecha, es aquel discurso donde dice que a través de un aparato se iba a ir a la estratosfera e íbamos a llegar a Japón en 1 hora y media. El nivel de cinismo que representa ese discurso, primero porque es un delirio, pero segundo es porque lo dice en una escuela rural, en el marco en que lo dice, ¿no? En lo más alejado de la tecnología y de la innovación. Pero el punto importante es que eso no estaba en ningún discurso. En el vuelo hacia el lugar donde tenían este acto, le dice Menem a Alberto Cohen: te apuesto $5.000 a que digo esto. Y Cohen le dice: ni loco, lo vas a decir. Bueno, y lo dijo para ganar la apuesta. Es decir, el nivel de cinismo que tenía Carlos Menem creo que supera al promedio del cinismo político, por lejos. Es el mismo de ramal que para, ramal que cierra, ¿no? Y así cerró. Y cerró y cerró y cerró los trenes que no volvimos a tener, ¿no? Ahora, en esa misma línea, yo también quería recordar, porque me pareció muy valiente y muy adecuada la declaración pública de la DAIA, de la Delegación de Asociaciones Israelitas en la Argentina, que junto con el comunicado de la ciudad de Río Tercero, porque como bien dijo su intendente, no es del intendente, sino de la ciudad de Río Tercero, diciendo que no se adhería al duelo nacional. La DAIA destacó el encubrimiento de la voladura de la AMIA y hizo una declaración muy fuerte. Jorge Yoma, personaje por todos conocido, vinculado estrecha y directamente a Menem, exdiputado, exsenador, contestó en tweets diciendo: estos sátrapas, comerciantes, racistas empachados de indemnizaciones, que se la pasan enjuiciando a nuestros presidentes constitucionales, deberían guardar un mínimo de respeto, por lo menos el día de fallecimiento de quien fue 10 años presidente. No digo de su país, porque ellos no lo sienten así, sino del país que los cobija. Bueno, yo creo que eso es menemismo puro, no porque Menem haya sido antisemita particularmente, no pienso que lo haya sido, sino porque es dar vuelta a la cosa sin ningún límite moral, límites de ninguna característica. Me acordaba, Charlie, con tu anécdota de otra. Menem veía el fútbol en directo en Olivos cuando no se veía en directo en El País. Esto parece una pavada, ¿no? Bueno, se hizo la bajada especial para Olivos de algo que no estaba autorizado. Era el único argentino que veía los partidos en directo porque le gustaba mucho el fútbol. Esto va de la mano con la pista de Anillaco. En su pueblito hizo armar una pista para su pueblo, sus aviones. Bueno, esto, yo creo que esto debería marcar un límite moral, y todos los que lo saludaron ayer volvieron a acreditar que desde Macri hasta Cristina, en este país la dirigencia es muy mayoritariamente menemista. No voy a decir que, como decía el general, peronistas son todos, pero bastante parecidos. Bueno, y justamente en ese periodo, y esto también tuvo que ver con la pregunta que le hicimos a Fernando, se agudizó el tema de la concepción patrimonialista del Estado. Esto que vos decís, que yo no sabía, que era el único argentino que podía ver los partidos de fútbol en directo, o tantísimas otras cosas que tuvieron que ver también con una actitud muy nepotista en la designación de familiares muy cercanos en puestos que incluso algunos después terminaron procesados. Pero bueno, este es el tipo de cosas que nos tiene que hacer sentir vergüenza ajena, por lo menos, y además debemos tratar de cambiar, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo asumo la vergüenza propia, porque yo recuerdo que fue en la época de la presidencia de Menem, cuando vi por primera vez, empecé a ver personas durmiendo en la calle. Y alguien muy cercano a mí me dijo, bueno, pero yo lo voy a votar de nuevo porque al final yo me pude comprar el auto. O sea, la imagen a mí viene unida directamente de una persona durmiendo en la calle y persona comprándose el auto, ¿no? Es decir, esta unión terrible, ¿no? Del Mercedes y de la persona durmiendo en la calle, que yo pensé que nunca iba a ver en mi país, sí lo había visto en la ciudad de Nueva York, en otros países, pero nunca en Argentina, y de hecho me acuerdo de ese momento, decían, no van a poder destruir a la clase media argentina. Bueno, se logró. Entonces, realmente me genera mucha pena cada vez que me acuerdo de lo que vivimos y de la estética de la pizza y champagne y toda esa desmesura, ¿no? Y esa provocación del consumismo a ultranza, ¿no? Del DM2. No, lo asumo como vergüenza propia. Me encantaría que nuestros próximos presidentes uno pueda honrarlos cuando mueren. Y pensar en cómo terminó, ¿no? Porque esto es lo que también se olvida a mucha gente. Los que dicen que fue el mejor presidente de la democracia se olvidan del 2001. Y si piensan que el 2001 es responsabilidad solamente de Fernando de la Rúa, realmente la visión es muy, muy pequeña, ¿no? Pero bueno, teníamos otro tema planteado porque tenemos un cierre a todo carnaval, a iniciativa de Marta, que se vamos a reconocer porque es ella, la que nos va a traer, nos va a hacer pasear por el viejo corso del barrio. Pero antes de llegar al carnaval tenemos más carnaval, como dijimos al principio. Y tenemos muy fuertes declaraciones, nada menos que de la ministra de Justicia, contra la justicia y contra la Corte en particular. Hay dichos que a mí me llaman poderosamente la atención y por eso los quiero escuchar, que comentemos qué es lo que cada uno opina. Por ejemplo, dijo Marcela Lozardo, hoy sabemos que hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el presidente de entonces, que jugaban al tenis con él mientras perseguían a sus opositores con argucias legales, y siempre se han negado a hacer público su patrimonio. Es más que evidente que quienes gobernaron el país inmediatamente antes que nosotros consolidaron una justicia que los protege y les evita el deber de rendir cuentas por sus inconductas públicas. Todo ello ocurre con la anuencia de un conjunto de medios que tapan las inconductas y justifican que el juzgamiento de las mismas quede en manos de los fiscales y jueces que se asociaron a los propósitos de aquel gobierno. La Argentina necesita jueces decentes y capaces que dejen de servir al poder político de turno. Y cierra, ya es hora de poner ética y rectitud, es hora de abordar las transformaciones necesarias para garantizar una buena administración de justicia. Si no lo hacemos, y quiero resaltar el cierre, los títulos de los diarios seguirán contándonos cómo los impunes opositores y sus amanuenses se burlan de nosotros. Todo esto retuiteado por el presidente de la Nación unos minutos después. Sí. Pero yo quiero leer, es cortito, el comienzo del hilo de tweets de Marcela Lozardo, que uno lo lee y dice, pero no está mal, porque dice, es imperioso abordar cambios que devuelvan a la justicia el prestigio que unos pocos jueces y fiscales le han hecho perder. Y entonces uno dice, qué bien, pero después te das cuenta que los jueces y fiscales a los que hace referencia son los que la mayoría de la ciudadanía considera probos, por ejemplo, el juez Irursum y otros similares, ¿no? Es decir, es imperioso abordar los cambios que se necesitan, en este caso, desde el gobierno para seguir manteniendo la impunidad de unos pocos o de unos tantos, ¿no? No sé, Mercedes, Charlie, opinen, abrimos el fuego. Que opine Charlie, yo lo que voy a opinar sobre la justicia está un poquito alejado de esa línea, pero bueno, la complementa. No, a mí me parece, yo la verdad que mucho lo tengo para decir, porque ya también, de vuelta, se ha dicho tanto sobre la injerencia de la política en la justicia, que me parece que no hay mucho más para agregar, pero yo
creo que entre los 10 años de Menem y los 12 años de Cristina se deben haber nombrado al 95% de los jueces. Exacto. Entonces, es como alegar la propia torpeza. Nombren mejores, nombren una justicia directamente vinculada al partido justicialista, y listo. No sé a dónde apunta la ministra, sinceramente. No sé, no se me ocurre ningún comentario porque me parece una incoherencia absoluta. Pero además, en este caso, una ministra sobre la que muchos ponían grandes expectativas, porque ha sido una persona sobria, que ha trabajado y conoce bien el tema de la justicia, y se pensaba que iba a venir a poner algún tipo de moderación a tanto exabrupto, ¿no? Sí, a mí yo vuelvo. Dale, Charlie. No, me acuerdo que ese argumento fue el mismo con el cual se eligió a Gil Carbó procuradora. Incluso la oposición dijo, esta mujer es razonable y demás, y después terminó siendo una estratega de anular a la justicia a través de anular a la fiscalía. Sí, a mí, yo vuelvo a Menem, ¿no? Porque Comodoro Pi, Menem designó la mitad de los jueces de Comodoro Pi, entre ellos todos los famosos, y no precisamente famosos por ser probos ni por su apego al derecho. Muchos de ellos habían sido incluso funcionarios de su propio gobierno. Como vos decís bien, Charlie, después los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner designaron a la enorme mayoría de los jueces que después terminaron juzgando tarde, mal y muy lento los crímenes de corrupción. Diría que la gran mayoría no los juzgaron, además, muchos hicieron ole y los dejaron pasar. Lo único que juzgaron fueron los que no tuvieron más remedio. Y esto va en línea con el ex juez de la Corte Suprema, Zaffaroni, pidiendo hoy lisa y llanamente una amnistía generalizada para todos los acusados de crímenes de corrupción. Lo cual me parece un acto de sinceridad, por lo menos, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasaría si la Corte Suprema opinara sobre el gobierno como el gobierno opina sobre la Corte Suprema? Porque hace pocos días el presidente de la Nación casi lamentó la independencia del Poder Judicial. Dijo, y bueno, yo no puedo hacer nada porque lamentablemente son independientes. Esto es como que habría que volver a las clases, digamos, de la época, ¿no? De Montesquieu, entender un poquito la división de poderes, ¿no? Y no lo digo solamente por este gobierno, porque tampoco creo que el gobierno anterior haya hecho un gran aporte, ciertamente, a la justicia. De ninguna manera lo pienso así. En fin, bueno, no queremos entristecernos más. Dale, Mercedes, dale. No, yo por ahí nos voy a entristecer un poco más porque tiene que ver con el concepto amplio de la justicia. De nuevo, estamos focalizando la justicia en términos del aparato judicial. Pero a mí me llamó poderosamente la atención porque durante muchos años estuve estudiando el tema de los linchamientos en Estados Unidos. Y hoy me entero que 3 delincuentes que habían robado una mochila en Villa Celina, en La Matanza, fueron atrapados por los vecinos, que los desnudaron y los hicieron correr. Y hay una frase que a mí dice, los delincuentes escaparon corriendo por las calles desnudos, seguidos por vecinos enfurecidos. Al toparse con un móvil policial, les pidieron a los efectivos que los lleven, por lo que todavía siguen detenidos. Bueno, esto que pasó y lo que uno estudia respecto de los linchamientos, hay una delgada, digamos, como un elemento muy fácil de correr de un lugar al otro. Entonces, me parece que hay que terminar con la justicia por mano propia. Me parece excelente que los vecinos se organicen y que se apoyen para aumentar su seguridad. Pero me parece un disparate y es algo sumamente riesgoso la justicia por mano propia. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo, y al mismo tiempo, si las instituciones no dan una respuesta y si la dirigencia no muestra un camino, lamentablemente, más allá de nuestros deseos y de cualquier planteo ético y moral que podamos hacer, que repito, lo comparto, esto va a seguir pasando y va a crecer. Porque la gente siente que el Estado no la protege también. Entonces, si bien eso no justifica en absoluto la justicia por mano propia, que no es justicia en absoluto,
y bueno, es bastante comprensible que pase. Es un tema para dedicarle un largo rato en alguno de los próximos programas, ¿no? Bueno, ahora hablemos un poco del carnaval, que bien dijiste vos, Alejandro, todo el año es carnaval, pero bueno, pero hay 4 días específicamente que son carnaval y que está asociado a fiesta, alegría. Recuerden ustedes, no sé si han estado en los corsos de los barrios o en los pueblos, como los he vivido yo, los bailes de carnaval con orquestas en vivo y, bueno, por supuesto la gente disfrazada, el agua, etcétera. ¿Y saben ustedes cuándo comenzó a languidecer esto? ¿Cuándo los corsos empezaron a desaparecer, a achicarse, los bailes también? ¿Saben? En la década del 90. Durante la dictadura militar. Durante la dictadura militar. Es decir, son estas cosas de la historia que nos muestran las tantísimas facetas tenebrosas, y si ha tenido facetas tenebrosas la dictadura militar, vaya, ¿no? Pero aún en estas cosas que consideramos más inocentes, y por eso me pareció que era lindo recordar aquellos carnavales de barrio, y propongo escuchar a Mercedes Simone, que canta también, y esta es una versión del año 1938, y habla de la alegría del carnaval en el barrio, la murga de burretes, un carnaval de mi barrio donde todo es amor, pedacito de sol con nostalgias de luna y canción de farol. Bueno, es bueno recordar eso con nostalgia alegre. ¿La podemos escuchar a Mercedes Simone? Vamos con Mercedes Simone. Mi barrio está de fiesta con su mejor sonrisa y una ternura extraña me invade el corazón. Parece que las horas corriesen más deprisa y que del mismo barro brotase una canción. La murga de burretes, desafinando un tango, machucan los oídos con destemplada voz. Gorriones de mi barrio que vuelcan en el fango, puñados de alegría que les regala Dios. Carnaval de mi barrio, donde todo es amor, cascabeles de risa, matizando el dolor. Carnaval de mi barrio, pedacito de sol, con nostalgia de luna y canción de farol. La que volvió. Nostalgias de luna y canción de farol. Bueno, muy lindo, Marta, muy lindo. Tenemos un minuto. No, tenemos 10 segundos. No, nada, que se prohibió y se permitió el carnaval a lo largo de toda la historia argentina, y cuando asumió Sarmiento estaba prohibido el carnaval, y como a él le encantaba, cuando llegó a la presidencia lo volvió a permitir, o sea que es muy interesante el carnaval, inclusive las características en cada provincia, que varía radicalmente. Sí, claro, claro. Bueno, pero para hacer derecho y revés, porque ya nos vamos y le decimos a nuestra audiencia hasta el martes que viene, un abrazo grande para todos, pero antes de irnos, así como Marta eligió este tango que refleja tan bien el amor y el puñado de alegría en el medio de la tristeza, bien tanguero el asunto, Mercedes nos trae una murguita de los piojos para cambiar la onda también, ¿no? Así que nos podemos despedir con eso. Yo me acuerdo cuando tirábamos agua con mi abuela en una punta del balcón y mi tía en la otra, cada una con su jarrita en San Juan tirándole al que pasaba por abajo, y yo a los que salían corriendo los reventaba bombazos. Pero... Yo me acuerdo del corso que mi abuelo me llevaba, así que todos tenemos recuerdos lindos de carnaval. Nos vamos con los piojos y la burguita. Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Varadero. Y si no te pega, anda pa' Villegas. Y cambió la historia mía cuando fuimos a Bahía. El corazón salta cuando agita Punta Alta. Vacaciones por la noche.